Bienvenidos a este espacio de vinculación entre la docencia y la investigación, en el seminario Repensar las Matemáticas en su octavo ciclo, en la sesión 62 y en la novena del octavo ciclo. El día de hoy nos acompaña la doctora Liliana Tauber desde Argentina con el tema de alfabetización estadística en profesores de matemáticas. Para ello, primeramente vamos a escuchar quién es la doctora Liliana Tauber en esta información de la estadística, a través de su semblanza. La estadística es una rama de las matemáticas que tiene múltiples aplicaciones en cualquier disciplina. Eso ha provocado una gran demanda de formación básica en esta materia, misma que ha sido recomendada a los profesores de matemáticas. Entre las razones para el interés hacia su enseñanza puede señalarse que la estadística es una parte de la educación general deseable para los futuros ciudadanos adultos, quienes precisan adquirir la capacidad de lectura e interpretación de tablas y gráficos estadísticos que con frecuencia aparecen en los medios o en determinados informes. Es útil para la vida profesional en la que se precisan conocimientos básicos del tema. Su estudio promueve el desarrollo personal, fomentando un razonamiento crítico basado en la valoración de la evidencia objetiva. Además, sirve como base para comprender los temas consecutivos del currículo de los distintos niveles educativos y de las diversas carreras, en las que con frecuencia se utilizan informes donde aparecen gráficos, resúmenes o conceptos estadísticos. Conocedoras de la problemática que para los profesores supone la enseñanza de la estadística, Liliana Tauber, en colaboración con María Inés Rodríguez, escribieron el texto Relaciones de la alfabetización estadística con la educación matemática a través de actividades de la primera competencia internacional de alfabetización estadística, estudio a través del cual abordan la problemática didáctica de la materia. Liliana Tauber es profesora en matemática por la Facultad de Formación Docente en Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina. Obtuvo el grado de doctora en Pedagogía por la Universidad de Sevilla, España. El tema de su tesis doctoral fue la construcción del significado de la distribución normal a partir de actividades de análisis de datos. Se ha desempeñado como profesora de educación secundaria en diversas instituciones públicas y privadas de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. De 2002 a 2005 se desempeñó como profesora titular de Estadística y Métodos Cuantitativos en la carrera de licenciatura en Psicología de la Facultad de Psicología, Universidad Católica de Santa Fe. Actualmente ocupa el cargo de profesora titular con dedicación exclusiva en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe, Argentina. En la misma facultad ha desarrollado su carrera docente desde 1994 como ayudante de cátedra, profesora adjunta y como profesora asociada. Actualmente la doctora Tauber se desempeña como profesora de teoría en distintas cátedras de estadística, una de ellas, Estadística para el Profesorado de Matemática. Ha dictado cursos de extensión destinados a profesores y a estudiantes de profesorados de matemática. Ha participado en diversos proyectos de investigación centrados en la educación estadística o en la didáctica de la estadística. Ha sido invitada como ponente en diversos congresos y reuniones nacionales e internacionales sobre educación estadística y educación matemática. Es miembro integrante del Consejo Editorial de la revista Yupana, revista de educación matemática de la Universidad Nacional del Litoral, y forma parte del Comité Científico de la revista Epsilon, revista de la Sociedad Andaluza de Educación Matemática, en Tales, España, así como de la Comisión de Evaluación que hace la Selección Nacional para la Competencia Internacional de Alfabetización Estadística que realiza anualmente la International Statistical Literacy Project y la International Association of Statistical Education. Liliana, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación en participar en la sesión de hoy.
esta invitación, y realmente creo que es una buena oportunidad para poder estar en contacto con ustedes. Muchas gracias. El día de hoy estaremos el maestro José Luis Torres Guerrero del CECIT 7 y una servidora Claudia Flores Estrada del CECIT 5 en esta sesión del Seminario de Repensar las Matemáticas con Liliana Tauber desde Argentina. Saludos a todos los que nos están siguiendo por videoconferencia, por internet, de forma sincrónica y asincrónica. Particularmente saludamos a las sedes del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y las 3 sedes que tenemos del Colegio de Bachilleres en San Luis Potosí. Esta es la sesión 62, la penúltima del 8º ciclo del Seminario de Repensar las Matemáticas, y aquellos de los que nos están siguiendo a lo largo de las sesiones que estén interesados en acreditar el seminario, les recuerdo que habrá que revisar las participaciones que tienen en los foros y también empezar a elaborar ya su ensayo final. En los próximos días recibirán un correo de la coordinación del seminario. Antes de iniciar también esta sesión, vale la pena recordar que este es justo el Año Internacional de la Estadística, así que pues, esta es una manera por parte del seminario de unirnos a las actividades relacionadas con la estadística, con el aprendizaje justo de la estadística. Y también vale la pena recordar que nuestro sistema educativo en México es diferente al argentino. Allá se tiene una educación inicial, similar a la nuestra en preescolar, una educación primaria, que también sería similar a la nuestra, pero una educación secundaria que abarca 6 años. Así que esto, comparado con México, incluye el nivel bachillerato. Otra diferencia importante es que allá se tiene la carrera propiamente para profesor de matemáticas en los diferentes niveles, de forma que ahí se estudia para ser profesor de matemáticas para el nivel secundaria, algo que no sabemos no ocurre en México para el bachillerato y el nivel superior. Bueno, este era un antecedente, me parece importante recordar para poder iniciar ya nuestro diálogo con nuestra invitada. Claudia. Sí, gracias. Pues toda esta información que nos ha dicho José Luis y lo que hemos oído y visto a través de la semblanza de Liliana, en donde los datos, tablas, en cuántas veces lo hemos encontrado tanto en los diferentes medios de comunicación como la televisión o en los mismos periódicos, hasta aún mismo en el salón de clases, para poder entender todo este tipo de tablas, qué significa y qué es lo que nos está diciendo, y que en ocasiones aún los datos que nos dan de ciertas investigaciones también las ponemos en duda. Es por ello la pregunta que me tiene en este momento en decir que cuál es la importancia de que un ciudadano común cuente con la alfabetización estadística y cuál es nuestro papel como profesores. ¿Y cuál es nuestro papel como profesores en la docencia? Primero creo que deberíamos dejar claro, ¿no?, que cuando hablamos de un ciudadano común, estamos hablando de cualquier persona que tenga un cierto nivel de educación a nivel formal. Básicamente pensamos en cualquier ciudadano que haya terminado sus estudios secundarios, sería el bachillerato de ustedes, aunque no siga estudiando en la universidad, seguramente tendrá que enfrentarse a distintos trabajos o distintos oficios, en lo que seguramente tendrá que enfrentarse a alguna toma de decisiones basadas en algún tipo de datos. Y fundamentalmente considero que hoy en día, de los organismos de gobierno o también desde las ONG, se toman decisiones basadas o fundamentadas en evidencia que les permite analizar cierto tipo de datos tomados de distintas maneras, y estas decisiones que se toman a través de los organismos muchas veces nos afectan a nuestra propia vida. Por lo tanto, creo que es importante que cualquiera de nosotros pueda
al menos interpretar la información más común que se presenta no solo en los medios de comunicación, sino, como decía antes, en distintos tipos de trabajo. Por lo tanto, una de las cuestiones que tenemos que pensar a la hora de formar estos ciudadanos actuales y futuros es tratar de preparar a estos ciudadanos para interpretar la información estadística básica, al menos, es decir, poder leer tanto resúmenes numéricos o gráficos que se presenten a través de distintos tipos de estudios estadísticos, y poder tener al menos una cierta conciencia crítica en base a la información que se nos presenta. Todo esto, por supuesto, implica un cierto nivel de formación, no solo en cuestiones puramente estadísticas, como puede ser la lectura de un gráfico, sino también en cuestiones relacionadas con las posturas críticas respecto de la información. En este sentido, podríamos hablar de un ciudadano estadísticamente alfabetizado oculto, en términos que utiliza Batanero, por ejemplo. Ella menciona que muchas veces se habla de que cuando una persona conoce, por ejemplo, mucho de literatura o de política, se dice que es culto, pero nunca hablamos de que una persona que sepa interpretar datos estadísticos sea culto. Y creo que esa es una de las cuestiones a las que nos tenemos que abocar en la educación, ¿no? En los distintos niveles de educación, básicamente en el nivel primario y secundario. Todo esto nos va a ayudar a pensar en el papel que le corresponde al profesor, justamente, qué papel jugaría el profesor para tratar con ese ciudadano estadísticamente alfabetizado o estadísticamente. Seguramente en los distintos países tendremos distintas problemáticas asociadas a la educación y particularmente a la educación estadística. Pero bueno, en Argentina la poca educación estadística que hay, en la mayoría de los casos está centrada en una enseñanza puramente determinística, centrada en la enseñanza de fórmulas y de cálculos o de algoritmos de cálculo. Y se deja un poco de lado la interpretación de la información estadística. Por ejemplo, una cuestión que se enseña muy a menudo es cómo calcular una media aritmética, pero no se enseña nunca cuándo la media aritmética es adecuado calcularlo en función de los conceptos de distribución, de variabilidad de la distribución, de la forma de la distribución. Son conceptos importantes a nivel estadístico, pero que muchas veces no lo enseñamos. Y se pueden abordar con distintos niveles de complejidad a través de los distintos niveles de enseñanza. En consecuencia, al papel que le tocaría al profesor hoy en día cuando enseña estadística, es que este profesor pueda cumplir un rol de guía en la búsqueda del sentido de los conceptos estadísticos, es decir, centrarse más en los significados de estos conceptos y no tan solo en la forma de calcular esos conceptos estadísticos. Es decir, que no sea solo un facilitador de algoritmos, de procesos de cálculo o de teoremas a nivel más avanzado. Otra función que debería cumplir el profesor es la de ayudar, de guiar a los alumnos en todas las cuestiones relacionadas a la selección de la información, es decir, selección de información o de datos que realmente nos permitan buscar respuestas a determinadas preguntas. Justamente creo que la enseñanza de la estadística debería, en este momento se debería producir un cambio en el sentido de no empezar por el gráfico, la tabla y las medidas, sino empezar a pensar cuáles son las necesidades que tenemos, es decir, cuáles son las preguntas que tenemos para ver de qué manera seleccionar la información y en consecuencia ver cómo o graficar. Siguiendo esta línea de pensamiento, adherimos a lo que propone, por ejemplo, Gall,
indica que el conocimiento que conforma la alfabetización estadística debería poner en relación los 5 bloques complementarios. Por un lado, tener conciencia de por qué los datos son necesarios y cómo se pueden obtener, la familiaridad con ideas asociadas a tablas y gráficos y con las ideas relacionadas con la estadística descriptiva y también exploratoria, una comprensión básica de las ideas de probabilidad, fundamentalmente de la probabilidad experimental o frecuencial, y por último conocer cómo se obtienen las conclusiones basadas en los datos. Fíjense que aunque estamos hablando de alfabetización estadística, no nos estamos refiriendo solo a conocer los conceptos, sino a buscar una cierta comprensión de los significados. Otra dificultad que se plantea en la enseñanza en Argentina, en la enseñanza estadística, está asociada con los diseños curriculares. Actualmente, este año estamos implementando, se comenzó a implementar una reforma a nivel de escuela media, de escuela secundaria, donde se han reducido los conceptos o los contenidos del área de estadística que había antes, anterior, y por ejemplo los contenidos puramente estadísticos que se refieren puramente a la estadística son solamente las medidas de tendencia central demográficas. En el primer año de la enseñanza media se introduce la idea de media y de moda, y en el segundo año se agrega la mediana, pero nada más. Es decir, todas estas cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la representatividad de la medida de tendencia central en función del tipo de distribución que estemos analizando o de la variabilidad de la distribución, no se presentan para nada en los diseños curriculares. Por lo tanto, la mayoría de los profesores, por supuesto, se ajustan a estos diseños y, por lo tanto, es lo único que enseñan. Como contrapartida de esta situación de la enseñanza secundaria, se presenta la enseñanza universitaria, que en la mayoría de las carreras, yo diría que aproximadamente un 90% de las carreras universitarias, en algún momento existe algún tipo de conocimiento estadístico actual. Por lo tanto, estamos ante una contradicción de tipo curricular. Gracias, Liliana. Bueno, el panorama que nos has mostrado es, creo, bastante ilustrativo en cuestión de, por un lado, la importancia que tiene estos conocimientos, esta comprensión del razonamiento estadístico y, diría yo, la incomprensión que en muchos sectores se tiene acerca de esto, suponer que es algo demasiado simple, demasiado sencillo, y en consecuencia asignarle poco tiempo, tenerlo de manera aislada, sin gran significado de lo que nos permiten estos razonamientos, y en consecuencia también una incomprensión acerca de la problemática que se tiene para tratarla adecuadamente. Y bueno, pues algo de lo que queda en evidencia es que es necesario construir y fortalecer esta cultura, esta alfabetización a lo largo de los diferentes niveles. En este sentido, a partir de los trabajos que he realizado, ¿qué tipo de actividades se pueden comentar apropiadas para los profesores? Porque por un lado tenemos esta situación desde el profesorado y la otra también con los estudiantes, para que se vaya fortaleciendo y construyendo, decía, esta alfabetización en estadística. Bien, en relación con el tipo de actividades, antes de dar una respuesta directa, digamos, a esta pregunta que me hace José, yo diría que tenemos que también volver a pensar siempre en lo que es las cuestiones curriculares y de diseño de las carreras, en este caso del profesorado de matemáticas, por ejemplo, porque, bueno, en Argentina ocurre, como ya comentó José, nosotros tenemos la carrera del profesorado de matemáticas, y dentro de ella sí se da una pequeña formación estadística a los profesores de matemáticas, cosa que no ocurre con los profesores del nivel primario, que directamente prácticamente no tienen formación en estadística. Yendo particularmente al profesorado de matemáticas,
una de las contradicciones que se presentan en la carrera actualmente, aunque hoy en día estamos también en proceso de cambio y es posible que se pueda mejorar un poco, es que durante 3 años y medio, casi 4 años, los alumnos del profesorado de matemáticas tienen